O sea, creo que la génesis de este proyecto es como que hubo muchas cosas que pasaron al mismo tiempo. Una, sin duda, las ganas de seguir trabajando juntas. O sea, eso sí era como, acabamos la prensa de Las Niñas Bien y fue como, ¿ya? O sea, ya nunca más nos va a tocar este ensamble y ya se acabó. Y dijimos, no, pues nosotras decidimos lo que hacemos, ¿no? Pues hay que hacer algo juntas. Me acuerdo que saliendo de alguna entrevista con Ilse, después de hacer Las Niñas Bien, me decía, ya, pero hagamos una comedia, ¿no? Ya basta. Y luego sucedió el Me Too, ¿no? Todo esto estaba pasando al mismo tiempo y algunas de nosotras nos involucramos muy de cerca con Ya es Hora, que se acordarán que fue este movimiento, ¿no? Que estuvimos aquí justo en la Cineteca haciendo un despapalle durante los Arieles. Y yo empecé a ir a las asambleas de las escritoras, a las de las cineastas, ¿no? Y me empecé a involucrar como en este mundo, como de las, pues sí, de los grupos organizados de feministas, y veía con mucha admiración y mucho amor cómo las mujeres estaban intentando organizar, y también lo difícil que era, y cómo pues estas cosas son complejas y aparecen los protagonismos y hay muchas cosas que lo arruinan. Todo eso estaba pasando, tenía yo la oportunidad de desarrollar un proyecto con Exile, que es la productora que... Y pues de pronto cayó la pandemia, o sea, ¿viste cuántas cosas? ¿Cuántos rayos? Y este fue mi proyecto de pandemia. Estos guiones, el 1 y 2, yo los escribí durante la pandemia. Y fue como, pues, una locura, ¿no? Luego salir a pichar esto, ¿cómo lo vendes? ¿Cómo lo pichas? Y recuerdo que, claro, era muy difícil de explicar porque yo decía, es como Charlie Kaufman, ¿no? Es como Eternal Sunshine of the Spotless Mind, pero mezclado con feminismo y con... y las reuniones de venta y de pitch terminaban siempre como con las ejecutivas de los estudios diciendo, yo no sé cuál es mi herida patriarcal, cuál será bien, ¿no? Y como que se volvió una cosa como muy terapéutica. Entonces había algo que sin duda estaba resonando ahí y había algo, ¿no? Que latía. Después, she's here. Perdón. Le presento para que me presentes. Sí, ¿no? Así. Por favor. Ileana Rodríguez, la arreglo. Perdón. No, estábamos ya haciendo tiempo para no estar como en silencio incómodo. Una disculpa enorme. Voy a justificarme. Llevé a mi hijo a la doctora, pero todo bien. Que creo que tiene que ver un poco con la liberación. Voy a acabar de contestar al compañero cómo se involucraron como productoras las chicas. Para mí fue muy importante, yo fui muy energética con eso, con ellas. Les dije, esto tiene que empezar a pasar aquí, ¿no? Ustedes tienen un valor, ¿no? Público y mediático que tienen que empezar a redituarles, tanto económicamente como tienes que ser un poco más dueña de tu trabajo, ¿no? No nada más eres la actriz que ponen en la pantalla y entonces... Y entonces sí tuvieron una retribución por ser productoras ejecutivas, que para mí es ya tu carrera lo amerita. Como digo, estuvieron muy involucradas en jugar con qué personajes, dónde se querían meter, qué callejones querían explorar. Y luego algunas, como que claro, cada una tiene una personalidad muy distinta. Ilse no quería meterse tanto en temas de producción, Joana un poco más, Cass es muy, se metía mucho con los guiones, con los diálogos, ¿no? Entonces cada una tuvo como su aporte distinto. Felicidades, se me olvidó decir. Gracias. Felicidades, sí. Ilse está muy emocionada. Me la topé en el aeropuerto y me dijo que estaba muy emocionada con su rol de productora, que está como encontrando ahí también, quería como agregar a lo que acabas de decir, ¿no? Yo justo quería, primero que nada, felicitarte. Qué serie tan necesaria, qué historias tan necesarias hoy en día. Y justo ahora que hablabas del rol de las chicas como productoras, mi primera pregunta es, ¿cómo elegiste el papel para cada quien? Porque me da la impresión que se pudieron haber rotado, o sea, podrían las tres jugar con los 3 o más personajes que interpreta cada una, ¿no? Sí, me acuerdo que al principio, cuando el equipo se empezó a formar, me decían, pero entonces, ¿quién va a ser la de las telenovelas? ¿Joana? No, Casa, ¿no? Como que nadie entendía quién iba a ser a quién.
Y lo que les decía hace un ratito es que hablábamos mucho de las heridas propias, ¿no? Y cómo un poco esta serie ha sido como un dispositivo para cada quien para enfrentarse a lo que le lastima, le duele. Cass tenía mucha bronca con el rollo de sexualizarte como actriz para conseguir cosas, con tener followers, ¿no? Con ser un poco este personaje que le cuesta mucho trabajo en la vida real, y yo le decía, pues vas, ¿no? Y una güerota así, va, ¿no? Joe un poco perdió su glamour socialité que siempre la acompaña, y les decía que le propuse hacer un Monster, un Charlize Theron en Monster, y Ilse pues tiene esta cosa muy doble que desde las niñas bien nos reíamos mucho, como la izquierdosa en Chanel, ¿no? Sí, y aquí puedo interpretar las dos, la izquierdosa y la Chanel, y luego la izquierdosa en Chanel también. Exacto. Me encanta, Ale. Y no sé si ya lo compartiste, pero para ti, ¿cómo empezó la liberación? ¿De dónde nace? Híjole, pues, o sea, hablaba un poco de la génesis ya del Me Too, del Ya es hora, pero quizás a título personal, como para decir algo distinto a lo que ya dije. O sea, creo que yo he estado muy comprometida, y quizás mi papel en Ya es hora estaba más dirigido hacia como encontrar las maneras de producir, filmar, escribir, dirigir desde un verdadero female gaze, ¿no? Desde la mirada femenina, que es básicamente ampliar la mirada e incluir la experiencia de las mujeres en la experiencia humana, que es lo que vemos en las películas, y yo siento, o por lo menos me lo han dicho personas que han visto La Liberación, que La Liberación sí se siente como una conversación entre amigas, como que las cosas que pasan, el punto de vista, el lugar desde el que se posiciona la serie es ese, no es, o sea, todas vemos la escena de ginecólogo y decimos, ajá, o sea, al cual, lo acabo de pasar ayer, ¿no? Y creo que eso me importa mucho, y me importó mucho, y esta fue, pues, digo, además de las ganas de asumir a la conversación del feminismo, que siento que siempre tiene que ir avanzando y complejizándose y polemizándose, ¿no? Y ponernos en el lugar más incómodo para resolver ciertos intríngulis y no estar nada más, digamos, diciendo lo que todo el mundo dice y redundando en el discurso que ya está afuera, ¿no? Quiero que me cuentes, ahorita que mencionabas la escena del ginecólogo, me llamó muchísimo la atención, que es ginecólogo diagonal psicólogo, ¿no? Creo que lo último que yo haría es abrirme así con mi ginecólogo. ¿De dónde salió este personaje? ¿Cómo se te ocurrió? Pues yo tengo una relación no tan así, pero sí muy cercana con mi ginecólogo. O sea, le hablaba. Yo, sí, es que estoy haciendo esta serie y, ¿no? Okay. Como que... Y platicamos mucho con el penecillo ese de plástico adentro de mí. O sea, sí es como algo que pasa. Y claro, yo quería hacer un juego ahí como psicoanalista, ginecólogo, ¿no? Y como una relación rara con tu cuerpo. O sea, cómo a veces hacemos eso, y creo que Carmen hace eso, ¿no? El personaje de Carmen está muy en su cuerpo, necesita expresar las cosas a partir de su cuerpo, de sus dolencias, se hace daño, ¿no? Y en realidad pues tendría que trabajar un poco más su alma, entonces no va a ir a un psicólogo, pero sí va a ir a chorearse a su ginecólogo. Y además es eso, que uno nunca está más frágil y vulnerable, siento, que cuando estás ahí con el ginecólogo con las piernas abiertas, o sea, sí, igual, y si te abres de esa forma física, pues es más fácil en personajes como ella abrir la parte emocional. Ale, ahora que decías lo de la mirada femenina, sí, justo vi lo que creo que ustedes también vieron, que fueron los primeros 2 capítulos de La Liberación, y es eso, es literal, nos llevas de la mano a través de la mirada femenina. Creo que va a haber mucha gente ofendida y enojada, ¿no? Sí hemos ofendido, sobre todo señoros. Sí. O sea, sí en algunas proyecciones nos han abordado señoros enojados, como, ¿qué? ¿Nos van a matar a todos o qué? O sea, es como Plaza Sésamo del feminismo. O sea, tampoco te lo tomes tan literal, ¿no? Es un juego, es una farsa. Estamos hablando de las cosas que han pasado y tratando de darle sentido desde el juego, la comedia. Luego la serie agarra rumbos que ya verán cuando la maratonien el 17 de enero, pero
pues también de eso se trata, ¿no? O sea, de que te sientas incómoda con ciertas cosas que están pasando, que además, no sé tú, pero en mis conversaciones con amigas, estas cosas se han dicho. Sí. A mí lo que me pasó con el primer capítulo sobre todo es que dije, así se siente una marcha del 8 de marzo. O sea, todo esto que estoy viendo es lo que estoy sintiendo cuando voy y marcho cada 8 de marzo. ¿Fue esa tu intención? Sí y no, o sea, como que por un lado yo me quería alejar de la gloria de las causas feministas que me parecen gloriosas, ¿no? Me parecen, o sea, las marchas, las ocupas, ¿no? Todas las movilizaciones de las feministas me parecen maravillosas, pero yo no quería que mi serie se colgara de esa gloria, ¿no? Quería que, por eso ni visualmente ni las consignas apelan a la realidad, ¿no? O sea, como que, claro, las parafraseamos y hacemos cosas similares, pero siempre estamos como un poquito en una realidad paralela que no es la realidad, no son los colores, no son los pañuelos, ¿no? O sea, hay como algo que yo no quería utilizar a favor de la televisión ni a favor de ninguna plataforma, ¿verdad? Porque no hay que lucrar con las causas justas, ¿verdad? Pero un poco siento que sí, que la lucha, la causa es esa, y por eso es que pues imposible separar una de otra. Lo acabas de responder. Mi pregunta era, ¿por qué quedó fuera verga violadora a la licuadora? ¿No? Sí, no querías usar literal. Bien, me gusta, muy, muy respetable también, Ale. Te quiero felicitar nuevamente. Bueno, y entonces, se van a herir sentimientos susceptibles. ¿Qué les vamos a decir? ¿Cuál es la respuesta? Híjole, la verdad que nos importa poco. A mí me preocupa, y no lo digo como, no me preocupa en un sentido como de que tengo miedo, sino que me quiero fijar o quiero ocuparme de lo que nos pase en la conversación feminista, ¿no? Creo que estamos en una etapa donde el péndulo, aunque odio el concepto del péndulo, pero está yéndose a la derecha muy cañón y al conservadurismo. Y siento que el discurso feminista, como todos los buenos discursos, al ser cooptado por el capitalismo y por el sistema, se vuelve inofensivo. Y siento que hay que seguir pateando el avispero para que se vuelva a como activar la potencia de lo que tiene que suceder, ¿no? Y siento que la conversación tiene que ser incómoda, tiene que, no puedes sentarte rico a ver cómo las víctimas del patriarcado sufrimos, ¿no? Yo no quería hacer una serie como, ay, palomitas, y me quedo dormida mientras veo cómo somos victimizadas las mujeres, ¿no? Para mí era como, no, yo quiero ser sujeto y quiero hablar de cómo sí el nuevo poder que nos trajo el Me Too, porque claro, muchas cosas no han pasado, pero lo que sí ha pasado es que el poder sí se redistribuyó un poquito, y cómo las mujeres, al ser personas, podemos usar ese poder bien, mal, corruptiblemente, violentamente, en pos de la justicia que no existe en nuestras sociedades, pero digamos, somos personas, entonces podemos ser villanas, podemos ser todo, ¿no? Y esa es como la posición desde la que yo quiero realizar mi activismo. Yo no quiero ser pura, santa, buena, una planta de sombra, ¿no? Yo quiero ser un sujeto que la caga, que acierta, que está ahí, afuera. Y que lo dice así tal cual, la serie, en el episodio 2, si no me equivoco. Ale, quería preguntarte, tengo como conflicto en hacer esto porque me choca que tengamos que comparar dos mujeres, dos proyectos feministas, cada uno muy a su estilo, y no es mi intención en lo más mínimo, pero sí recuerdo cuando estrenó Barbie hace unos años, se le criticaba por hueca, por rosa, por cómo este no es el feminismo, esto es un feminismo muy básico y tal. Siempre yo pensé que era una muy bonita manera de un primer acercamiento para nuevas generaciones que además nos dan más vuelta, ¿no? Las chavitas nos dan 1000 vueltas en cuanto a feminismo y demás. Pero sentí que era una muy buena puerta, una muy buena manera de sembrar la semilla y de que la gente pudiera investigar más. Y siento que con la liberación, te digo, no por comparar ni mucho menos, pero es eso, estás como
llenando esos huecos para la gente que quizá apenas se le sembró la semilla. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo cuando salió Barbie dije, mira, pues ya estábamos editando, ¿no? Y ya estábamos muy avanzados. Y vi como las puertas que comunicaban a los proyectos, pero sí siento que Barbie, voy a criticar Barbie, perdón, pero lo que le pasa un poco es que sí suscribe al discurso oficialista del feminismo, ¿sabes? Y yo creo, quizás porque esa es mi personalidad, y me gustan los villanos y la gente deleznable y los personajes como que no son lindos, buenos, honorables. Como que siento que acá estamos tratando de entrar al discurso desde un lugar como bien incómodo, ¿no? Que todas era como, uy, qué padre sería decir las cosas que sí nos gusta y que sí queremos y que sí creemos, ¿no? Pero aquí pues era como, bueno, vamos a entender a las malandras que están defendiendo güeyes, ¿no? Y que están haciendo estas cosas porque por algo lo están haciendo, son parte del sistema, son parte de lo que está pasando, ¿no? Si no todo es blanco y negro, hay muchísimos grises en la vida real. Y bueno, y sin embargo al final sí es un proyecto de una super plataforma, ¿sabes? Y también es una serie de televisión. Entonces, ¿cómo haces para hacer ambas? Para tener la conversación incómoda, para sembrar semillas y dudas, y también para complacer, pues, a los corporativos, señoros corporativos. No, hablaba hace rato de que justo fue una relación y una experiencia muy respetuosa y como que me admira, ¿no? O sea, me parece increíble que Prime haya decidido respetar mi voz autoral y quizás es por mi recorrido, mi carrera, y lo voy a decir así, o sea, sin humildades falsas. O sea, creo que estoy en un momento donde eso podía suceder y ellos decidieron confiar en, bueno, ya está loca, pues ya, ¿no? A ver qué. Y claro, fue duro, o sea, hemos peleado. Y yo creo, y conmino a mis compañeros creadores, que hay que traer el machete en la mano y hay que defender tus ideas y lo que quieres hacer y lo que quieres decir. Tenemos que acabar un poco con este priismo televisivo que tenemos donde eres un proveedor y tu cliente siempre tiene la razón, ¿no? Hay que un poco, o sea, sí, dignificarnos nosotros mismos, y yo creo que sí es parte de nuestra chamba como creadores, darnos a respetar. Por supuesto que tú estás en un momentazo y por supuesto que abajo las falsas humildades y demás, que bueno, a mí es algo que admiro mucho tuyo, que siempre te das tu lugar sin ningún tipo de pudor, y eso es a lo que aspiro más que nada en este mundo, pero no nada más eres tú, o sea, también tienes un súper elenco, Ale. Sí, pero digo, creo que, o sea, todo empezó en la sala de mi casa, ¿no? Sí. Con este super elenco que tienen ahí, tomando cervecitas y diciendo, bueno, y claro, desde ahí es muy fácil convocar a la bandota, y bueno, tengo que hablar de Diego Boneta, obviamente, a quien yo no conocía, con quien no había... No, pues Diego tiene una relación muy sólida con Amazon, entonces era un poco como algo que estaba ahí dado. Había un personaje... O sea, Diego era el personaje de Cassandra en la vida real. No, pero sí, un poco, ¿no? O sea, no, había este personaje, y yo soy muy fan de miscastear, de hacer casting contrario. O sea, si esto es una... O sea, lo que menos te esperas, eso es lo mejor, ¿no? Si vas a hacer un barrio bajo, que no sé qué, pues que sea el que menos, y en ese casting extraño va a haber una narración, va a haber una historia detrás, ¿no? Creo que eso, por ejemplo, es difícil, ¿no? Como creadores, como que hacer que una plataforma, con toda la razón del mundo, pero entienda por qué quieres traer a un personaje que hace, a un actor o a una actriz que hace personajitos en pelis indies para que haga a la mamá de Natalia Ruiz, ¿no? A Cassandra, o sea, estoy hablando de Tere Sánchez, que es una actriz maravillosa de este país, que siempre sale en la cárcel, o como, ya sabes, dileando drogas en Tepito. Y acá, pues es como Louis Vuitton, y claro, y eso te cuenta una historia, hay una historia detrás, cómo esta mujer... Pero bueno, Ofelia Medina,
Dolores Heredia, Mariana Villegas, Francisco Barreiro, o sea, un montón de gente increíble. Y pues el gran Diego que pues se rifó, porque también era una cosa muy difícil. Verán en los episodios siguientes cómo su personaje se va revelando y vas entendiendo quién es esta persona o este concepto extraño que pues eso, se rifó y yo decía, ¿quién mejor para interpretar este villano que Luis Miguel? Sí. ¿No? Como que los actores también cargan con eso, traen a sus otros personajes encima. Bueno, y cuando interpretas a Luis Miguel nunca va a dejar de ser Luis Miguel. Pero te tengo que decir que con eso, me parece. no, a mí Diego me decía el día que estaba en Jesucristo Wow. haciendo ligas para que se le botara el músculo. O sea, me decía, güey, está increíble dejar de ser Luis Miguel para empezar a ser Sexy Jesus. Y yo, totalmente, o sea, sí es otro nivel. De aquí en adelante, Sexy Jesus. Me decías que... 10 minutos. 10, perfecto, ok. Podemos abrir también si quieres en algún momento. Sí, me gustaría... Yo sé que la intención nunca es darlo todo partidito y en la boca, pero ¿qué es lo que quieres que una vez que terminemos de ver La Liberación nos llevemos cada quien de tarea? Yo la neta sí veo La Liberación, no, esa era mi intención cómica, como comediante, que me auto percibo, como hacer un Plaza Sésamo del feminismo, o sea, sí hacer una cosa como que es explicar el feminismo, un poco el tono de La Bruja, ¿no? La Bruja habla con, bueno, ¿no? Y te está leccionando de una forma como muy, sí, como muy elemental, ¿no? Que no está rompiendo, no está dando ninguna verdad así como súper innovadora, pero creo que está ejemplificando a partir de esta gran analogía que es el medievo, que un poco viene, voy a empezar a hablar del medievo, viene de que yo estaba leyendo el Calibán y la Bruja de Silvia Federici, que es un libro que habla de cómo el patriarcado, como lo conocemos, se establece en los tiempos del medievo, en el siglo XIII. Y claro, ¿no? Entonces la sociedad arremete contra las mujeres, contra su libertad, contra la libertad de decidir si se embarazaban o no, y las esclaviza un poco, y digamos, nuestra sociedad se construye y nuestra opresión se construye en ese momento. Entonces decía, ¿cómo puedo traer eso? Porque seguimos viviendo bajo esas normas, ¿no? O sea, seguimos viviendo esas ideas medievales hoy. Entonces este medievo, ahí está mi medievalista favorita que me ayuda a escribir esos diálogos tan complicados. O sea, yo quería hacer un medievo muy lleno de anacronismos, ¿no? Un medievo que fuera muy contemporáneo, que estuviera como manchando, o el presente estuviera manchando ese medievo y fuera una cosa más loca, mental, Charlie Kaufmaniana. Que creo que es, o sea, una de las magias de La Liberación es eso, es como estos saltos en el tiempo, estos paralelismos entre la historia y la vida actual, y que son cosas e ideas que, como dices tú, todos lo hemos hablado, todas lo hemos hablado, todas